La consulta es Análisis Político a Fondo, programa online dedicado al debate de temas de interés colectivo, con invitados, líderes de opinión, fijando su postura al respecto. La consulta, Análisis Político a Fondo. La consulta es un espacio donde tú tienes voz y voto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos hoy aquí en el programa La Consulta, un programa dedicado al debate, a la palabra, de que todos los líderes que están aquí van a comentar diferentes temas. Le doy la bienvenida a mi compañero y mi amigo Omar Ventura. ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto saludarte y también a todo el auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. Nos van a ver aquí siempre con debates, con palabras diferentes, con temas diferentes. Todo se vale aquí. Y bueno, nuestro programa se llama La Consulta y es el mensaje hacia el pueblo, porque el pueblo tiene voz y voto. Omar, por favor, preséntanos a los invitados del día de hoy. Bueno, yo creo que por ser la primera edición de este programa teníamos que empezar con el pie derecho, y esto no tiene que ser más que con invitados de lujo. Así que me permito presentar en primera instancia a nuestra diputada María Félix García Álvarez. Ella es diputada local del Distrito 17 y precisamente es parte de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Tabasco. Además, cabe mencionar que ella es docente de profesión. ¿Quién más que alguien que está en el trabajo legislativo y que es maestra como tal? Alguien que también, un joven muy destacado aquí en Tabasco y que fue líder estudiantil. Precisamente también coordinó el municipio de Centro en las pasadas elecciones, el doctor Jorge Orlando Bracamonte Hernández. Bienvenido, amigo, también compañero de antiguas batallas estudiantiles. También se encuentra entre nosotros una persona que en lo particular yo respeto y aprecio muchísimo, la doctora Olivia Magaña Vázquez. Ella como tal en su momento fue mi profesora también, aprendí muchísimo y bueno, aquí me va a dar el visto bueno también. Espero y la calificación mejor la mete en la urna, maestra, para que no nos quememos por ahí. También se encuentra entre nosotros un muy buen amigo también de un servidor, de Ernesto, nuestro amigo Josué Candelaria Pérez. Él es egresado de la UANC, es consultor político y publicista y director creativo de Paprika Estudios. Sean todos muy bienvenidos. Y bueno, diría el Choco a lo que nos compete en este día, amigo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de la educación en México. ¿Qué está pasando en México? ¿A dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos llevando el rumbo? ¿Estamos perdidos? ¿O definitivamente no hay solución? Pero quiero saber cuál es su opinión. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es su perspectiva de la educación en el país? No sé con quién quiera abrir el día de hoy. Nuestra primer panelista, diputada de la Comisión de Educación de nuestro Congreso. Bueno, pues antes que nada, pues buenas tardes. Agradezco la invitación. Pues si hablamos de educación, es un tema que nos llama mucho la atención. Podríamos decir, según los datos que tenemos, que la educación en nuestro país está en los últimos lugares. Y más aquí, en la parte local, nuestro estado se encuentra en lo que es matemáticas, en español, en todas, vamos muy mal. Pero, pues tenemos una oportunidad de cambio. Estamos empezando un nuevo régimen, una nueva etapa en la vida de nuestro país. Y pues tenemos mucho que dar, todos, desde las instituciones educativas, los maestros, padres de familia, alumnos. Esto es cuestión de todos. Y creo que es una buena oportunidad, una nueva etapa que estamos empezando y pues hay que aprovechar. Dijo una palabra muy importante la diputada, un nuevo régimen. ¿Qué trae ese nuevo régimen para la educación en Tabasco? ¿Cuál es esa perspectiva, Jorge? Pues las perspectivas son muy altas, sin duda, sobre todo para Tabasco. Nosotros, en nuestro caso, a los tabasqueños, pues bueno, obviamente la gran mayoría estamos muy contentos de tener un presidente de la República tabasqueño, nacido en esta tierra, porque sin duda en un país presidencialista como es el nuestro, como es México,
el tener al presidente de la República lo significa todo, significa muchísimo. La expectativa, sin duda, como ya lo decía la diputada, ¿cómo estamos en educación? Estamos bastante mal. En todo el país, y en Tabasco no es la excepción. Tenemos muchísimos problemas, no solo a nivel de preparación de los maestros, sino también tenemos problemas en la cuestión de los jóvenes. Ya hablando de la educación media superior, tenemos una deserción muy alta, tenemos muchísimos problemas en la educación básica, en cuestión de que pues, al padre de familia no le alcanza para mandar a sus hijos a la escuela. Tenemos muchísimos problemas de infraestructura, de muchísimas cosas, pero sin duda, como comentaba ya hace un momento, el tener al presidente de la República significa muchísimo. ¿Por qué? Porque sin duda para Tabasco van a haber muchísimos apoyos, va a haber mucha inversión, mucha infraestructura, como ya se ve hoy en día, que va a venir muchísima infraestructura energética. Y yo creo que en educación, sobre todo para Tabasco, nos tenemos que empezar a preparar hacia donde el presidente ha puesto sus ojos, pensando en Tabasco, hacia la cuestión energética. Si el rubro energético, en la educación energética aquí en Tabasco, tú que vienes a estudiar de fuera, Josué, ¿qué nos puedes decir bajo tu perspectiva, lógicamente? Bueno, mira, empezando por la cuestión de educación, yo creo que hablando de educación, como todos los problemas complejos de México, y ahí no difiero, pero me gustaría agregar un poquito con mi amigo Bracamontes, creo que con todos los problemas complejos en México no podemos hablar de una sola solución y de que esta solución va a recaer en unas pocas manos. Los problemas de educación de México, los que tenemos hoy, como bien decía la diputada, son problemas que se tienen que atacar con la cooperación de muchas instituciones, de muchas personas y tiene muchas aristas. Por ejemplo, a mí no me gusta, yo lo trato de ver lo más objetivo posible. Y tenemos que reconocer que hay buenas cosas que se han hecho en el país, en México, en educación. ¿Por qué? Porque, primero, somos el país que más invierte en educación de la OCDE. Básicamente hemos reducido la brecha de género que hay en educación. Hombres y mujeres hoy en el país tienen derecho a la misma educación que incluso muchos de los países de la OCDE. De hecho, estamos en la brecha de género de educación, estamos en un casi 0%. Obviamente hay cosas que se tienen que componer, como todo. Siempre que ¿estamos bien? No. Hay un claroscuro muy importante, eso es a lo que voy. Mientras que hay cosas muy buenas, creo que también es inaudito que haya cosas, siendo por ejemplo un país que no tiene brecha de género, que casi no tiene brecha de género, hay mucha desigualdad en la oferta educativa, hay mucha desigualdad en regiones del país. Si tú comparas, por ejemplo, precisamente la calidad de educación que tienen estados como Nuevo León y que tienen estados como Tabasco, es abismal. Y yo creo que esas son las cosas en las que este nuevo régimen quiere trabajar, en las que debería de trabajar, y veo por lo menos una visión de decir, bueno, ¿cómo resolvemos y cómo levantamos este barco? Creo que no se trata de decir que todo está mal, pero sí hay cosas muy malas que se tienen que corregir. Fíjate, Josué, que tú estás tocando un tema que es bastante importante, trascendente, y yo digo que más que de moda, es prioritario en estos momentos. Tocabas el tema de la cuestión de género. Aquí en nuestro medio yo decía que el día de hoy teníamos que empezar con invitados que conocieran de la temática que estamos tocando. Bueno, la maestra es especialista en estos temas también, en la cuestión de género, pero yo retomo algo importante. Yo escuchaba con atención sus comentarios de que evidentemente estamos mal, somos conscientes de lo que falta, de las áreas de oportunidad, les llamo yo, que podemos mejorar, pero me agrada sobre todo en el tenor de ambos, que dicen estamos mal, pero se puede mejorar. Claro. Y hay cosas que se van a hacer, porque la idea no nada más es señalar estamos mal y pues seguiremos mal. Yo le preguntaría a usted, maestra Olivia, es también profesora como tal en la universidad, si tuviéramos que darle un número a la educación en México, del 0 al 10, ¿qué calificación le pondríamos y por qué la calificaríamos así a la educación en México? Bien, mira, Omar, en todos los aspectos educativos, tú no puedes evaluar a un grupo de personas comparado con alguien que no está en su contexto.
Entonces Sí, aquí tenemos una tendencia dentro de la evaluación de la educación, porque estamos comparando a México con respecto a otros países de la propia OCDE y países de Latinoamérica, Europa, etc. No podemos evaluar con referencia a otros porque de entrada estamos reprobados. Hay 3 megatendencias de la educación que dictó la UNESCO, las evaluó, las encontró en 2012, y estas tienen que ver con cómo se comportan los estudiantes de todos los niveles en todo el mundo. La primera tiene que ver con la masificación de la información. En México nuestros estudiantes son consumidores de información, ni siquiera tienen que leerla, la copian y la pegan, y este es un sistema de trabajo que permea todos los niveles. Quiere decir que mientras que en otros países, por ejemplo, la gente se dedica a producir información, o si quiere habilitarse para el trabajo o para cualquier actividad productiva, fácilmente consultan un tutorial en internet, o toman un curso en línea, o aprovechan diplomados, etcétera, que son gratuitos y ya llegan a trabajar. En México tenemos una brecha generacional y una cuota generacional donde las personas tienen acceso a la educación, incluso superior, pero no la utilizan para producir, sino para representar un sistema educativo que cuando vamos a la evaluación docente y evaluación de cualquier profesión, encontramos personas que tienen título pero no tienen el conocimiento. Así es. De hecho eso me lleva a un punto. Fíjate, ahorita que ella está comentando eso, es importante decir, yo creo en mi perspectiva personal, que se tiene que mejorar no solo en cantidad de acceso a la educación, sino se tiene que mejorar mucho la cuestión de la oferta educativa, de la mentalidad que le estás desarrollando a los jóvenes, y sobre todo que no podemos hablar, aquí en México actualmente tenemos 7 de cada 10 personas con acceso a internet. Totalmente. Fíjense que le corto un poquito la inspiración, recato 2 cosas muy brevemente. La cuestión de que por allí estamos generando personas que memorizan, pero no producen. Eso nos genera una sociedad que demanda, lo platicamos fuera del aire, diputada. Nos vamos brevemente a unos cortes comerciales y regresamos para continuar con este tema. 5, 4, 3, 2... Porque el pueblo tiene voz y voto. Estamos empezando un nuevo régimen, una nueva etapa en la vida de nuestro país. El tener al presidente de la República lo significa todo, significa muchísimo. Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60 hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso.
empezamos contigo muy brevemente, ¿cómo concluimos esa parte que nos dices y escuchamos la calificación que nos da la doctora de este tema? Yo les decía que no puede ser que en México tengamos un índice de 7 de cada 10 personas con acceso a Internet. Tenemos el índice de navegación en redes sociales más alto a nivel internacional. Estamos cerca de 8 o 9 horas metidos en Internet y no podamos canalizar estos esfuerzos, como bien decía la maestra, la doctora, decía que no podamos canalizar estos esfuerzos a nivel educativo. Se me hace bastante paupérrimo decir eso. Y aunado a que creo que la oferta educativa, que es en lo que se tiene que trabajar principalmente, no tanto en la cantidad de acceso, sí en la cantidad de acceso, pero en la oferta educativa mucho más, porque creo que laboralmente el mercado va más adelantado que lo que está habiendo actualmente de oferta educativa en las escuelas. Por ejemplo, en la carrera de comunicación, yo no concibo cómo la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue mi alma mater, cómo hasta la fecha todavía no tiene materias de marketing digital para estudiantes de comunicación, y salen y todavía están viendo cosas de radio, viendo cosas de televisión, que si bien son medios tradicionales, que pues creo que no vamos hacia allá. Creo que donde vamos es a la cuestión digital. Precisamente este canal ¿qué calificación le pones? Bueno, yo creo que la educación en general. La educación en general en México, yo creo que no le pongo más un número, Josué. No le pongo más de un 7. Un 7. No le pongo más de un 7. Regresamos con la maestra. En cuanto a cobertura, México está muy bien. Quiero que sepas que en Canadá la gente no puede tener acceso a la universidad. Alemania, países de primer mundo, en cobertura estamos muy bien. Pero en cuanto a calidad, que se traduce en 3 cosas muy simples: eficacia, eficiencia y pertinencia, la educación en México no es pertinente. No es eficaz y no es eficiente. Hay gente que puede llegar a cursar la primaria en más de 12 años, o el bachillerato, me explico, hay un índice muy importante de rezago. Entonces, no podemos ponerle un número global. Hay cosas buenas, hay cosas que hay que rescatar. Excelente. Diputada, ¿qué opina? ¿Cuál es su calificación? Usted es maestra. Sí, claro. Bueno, miren, haciendo un análisis de cómo estamos y qué calificación tenemos, yo a la educación en México le daría una calificación de 5. Okay. ¿Por qué le voy a dar la calificación? Fuerte declaración. Sí, no, es que sí es cierto. Hay distintas. Sí. O sea, La base de toda educación pues empieza en casa. Lo que sigue, la primera escuela, podríamos hablar de preescolar, primaria, secundaria, ahí nos vamos formando. Si en los primeros años de vida formamos malos estudiantes, en nivel superior vamos a tener malos estudiantes. Ese es el problema. ¿Qué otro problema tenemos? O sea, el problema es la base, o sea, el inicio. La base. Si el inicio empieza mal, termina mal. ¿Y por qué tenemos mal el inicio? Los planes y programas solamente están copiados, no de acuerdo a la necesidad real. A las necesidades reales que se tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos necesidades diferentes, oportunidades diferentes, porque sí las tenemos, pero tenemos unos planes de programas obsoletos. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de nivel básico, un plan de programa 2013 enfocados generalizados, pues, cuando sabemos que cada región tiene sus propias características. Y porque también tenemos, mencionaba hace rato, la oferta educativa, sí las hay, pero ¿cuál es el problema? Que no todos tienen acceso. Está la oportunidad, pero ¿qué nos falta? Tenemos un país... No todos tienen acceso, pero ¿en qué rubro? Porque la doctora nos acaba de decir que tenemos el mayor... Que tenemos cobertura. Es que en lo general tal vez puedes hablar de acceso, pero en lo particular, sobre todo por zonas. Por ejemplo, no puedes hablar del mismo acceso en Nuevo León, que tiene un índice de escolaridad más alto que Tabasco. No puedes hablar de una ranchería o del sector rural, tal vez en Oaxaca, que es una sierra inaccesible, que no tiene tal vez los mismos canales de comunicación que, por ejemplo, el centro del país, que está mejor conectado. Bueno, para no perdernos, yo creo que en este tema vamos a llegar a un segmento donde hablamos precisamente del tema de la educación para todos. Yo creo que ahí podríamos encajar este tipo de comentarios.
Entonces nos dice que tenemos un 5. Un 5. Un 5. Estamos reprobados. De plano. Yo quiero escuchar a Jorge. Jorge fue líder. Aprovechando el comentario que decían hace un momento y que los escuchaba yo a todos, dicen los psicólogos que para que uno pueda solucionar sus problemas va a veces uno mucho a terapias, y lo primero que tiene que tener uno es reconocer el problema. Y reconociendo los problemas, eso solo lo podemos saber señalando cuáles son los errores. Así es. Bien decían hace un momento, no todo está mal en México, no todo se ha hecho mal, ¿no? Yo no coincido mucho con el punto de vista, creo que se han hecho las cosas muy mal en México, sobre todo en el rubro educativo. Los jóvenes que egresan para ser empleados, no egresan para ser empresarios. Para empezar, desde ahí empezamos mal. Pero bueno, escuchaba yo hace un momento el tema de la cobertura. La cobertura que tiene el país en cuestión de kinder y primaria en educación básica, estoy de acuerdo con la doctora Olivia, sin duda es uno de los mejores, tenemos mucha cobertura en ese aspecto, pero conforme va uno creciendo el embudo se va haciendo más pequeño. ¿A qué me refiero? En la secundaria va siendo menor, en la prepa va siendo mucho menor, y ya ni se diga en la universidad, la cobertura empieza a ser cada vez mucho menor. Entonces, para que hablemos de un 100% de cobertura, tenemos que saber de qué rubro de la educación estamos hablando para saber si tenemos un 100 o qué porcentaje. ¿Qué calificación le daría yo a la educación? Yo estoy de acuerdo con la diputada, le daría yo 5, está reprobado. Sí, el tema, y no es un tema, no es un tema de maestros. Los maestros, yo siempre lo he dicho, pues es un tema de varios. Son gentes que están comprometidas con que las cosas cambien, y aparte son gente que está dispuesta a que se les prepare, pero no a que se les reprima como sucedió con la reforma educativa, ¿no? Que en realidad en lugar de ser una reforma que ayudara a la educación, se convirtió en una reforma laboral, en realidad. Entonces, estamos mal en muchísimas cosas, sin duda, estamos reprobados, pero vuelvo a insistir, hace un momento decía alguien, tiene que ver el concurso de mucha gente, pero yo sigo insistiendo, al final todo se reduce en presupuesto, en inversión, en dinero. Pero ahí yo sí me gustaría decir, México es el que más da presupuesto y destina presupuesto del PIB para educación. Sin duda, pero... Está mal enfocado, pero es el país de la OCDE que más presupuesto destina en educación. ¿Dónde se atora el embudo? Okay. Esa es la cuestión. La pregunta es esta. ¿Cuáles son las alternativas? Ya dijimos que todo está mal. Ya dijimos lo que está re mal. Hay dos que tienen 5, un 7. No, yo dije no más de 7, no más de siendo 7, muy generoso. 5, y la doctora no nos quiso decir números. No, yo soy psicóloga. Es correcto. Para ella todo es relativo. Entonces, Mira, te quiero decir algo con respecto a eso. Creo que la diputada nos dio la clave del asunto. Desde el inicio, claro. Desde la familia. Un poquito pensando en lo que acaba de compartir Jorge. ¿Sabes que en México hay más de 4 universidades a distancia gratuitas? Yo he tenido oportunidad de colaborar con una de ellas, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hay unas carreras maravillosas, porque una de las cosas por las cuales reprobaría la educación en México es que no satisface las necesidades del sector, que es precisamente lo que comentó la diputada. En México se crean carreras que no atienden lo que necesita la gente. ¿Te acuerdas cuando no teníamos huevo, pollos, limón, aguacate? ¿Cómo es posible que estamos saturados en medicina, administración, comercio internacional, pero la parte agropecuaria de Tabasco, que será que Tabasco es rico, o la industrial, por está ejemplo, totalmente desatendida? Ahí no hay profesionalización. Entonces, un poquito pensar sí, la educación reprobada, pero también estamos conscientes desde la familia de cuál es el propósito educativo de nuestros hijos. Vamos a dejarlo ahí, maestra. Vamos a un corte y continuamos con este gran tema. Pausamos la inspiración. Tiene que ver muchas cosas, sabes que hay muchos cuentos. Te cuento, ahora sí que te cuento la ronda. ¿Cómo estamos? ¿Qué cantidad tenemos? Nueva educación en México. Los jóvenes que egresan para ser empleados, no egresan para ser empresarios.
sobre eso. No, tú estabas y ya yo continúo con la pregunta. Tú me dices, va conteo, señores, prevenidos, encuadrando. Ok. 5, 4, 3, 2. Y regresamos aquí en el programa de la consulta. Bueno, se está poniendo bueno el debate. Dijimos aquí en esta mesa, o varios dijeron que estamos en calificación de 5. Fuera del aire ya nos dijimos de todo. Así que yo coincido con eso, pero bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, Omar. A ver. Fíjense que por lo regular los mexicanos nos caracterizamos por copiar, bueno, vamos a llamarle más bonito, tropicalizar sobre todo modismos, tendencias, que si en España se están aventando de cabeza a un pozo, allá vamos, hay veces los mexicanos a copiar ciertas cosas que no nos ayudan en nada. Y me hago la pregunta yo incluso como educador, estudié ciencias de la educación, ¿por qué no copiamos lo bueno? En este caso, la pregunta es, ¿qué modelos educativos o qué país nos serviría como referencia de caso de éxito para decir eso lo podemos tropicalizar para que México mejore y seamos potencia en educación también? Yo sí diría en esa parte que al menos tengo una opinión un poco radical en ese sentido. Porque yo creo que México ha pecado mucho de querer copiar otros modelos tanto económicos como ideológicos, cuando nosotros mismos somos una riqueza cultural, una riqueza ideológica increíble, impresionante. Yo creo que los mexicanos, más que andar buscando qué otro modelo educativo en otro país copiar, yo creo que deberíamos de realmente sentar a las mentes que se dediquen al tema, tanto a organizaciones civiles y crear un sistema que realmente esté ajustado a nuestra identidad como mexicanos. O sea, ¿no te identificas con ningún país? No que no me identifique, pero es que, a ver, nosotros comemos tortilla y en Escandinavia y en Noruega, que tienen en esa zona que tienen los mejores sistemas educativos a nivel nacional, pues no nos parecemos mucho desde el contexto socioeconómico y cultural. Empieza, y cultural, claro, es un abismo de diferencia. No te puedes comparar, por ejemplo, no puedes comparar tú los índices que incluso ellos manejan para riqueza y prosperidad de los países y felicidad de los países con los mismos que manejan los mexicanos, porque nuestros valores son completamente distintos. No, pero hablamos de Finlandia, por ejemplo. Yo estaba leyendo hace poco, Finlandia de alguna manera es un país chico y estaba leyendo características particulares que hacen a Finlandia tener una de las mejores educaciones, y parten de un hecho importante, que es el tema de que tienen una educación basada en valores. Es algo que yo creo que aquí nos falta mucho. Memorizamos y se nos olvida que al chiquito lo tienes que educar en la casa, porque cuando ellos viene y lo reprende, ya la mamá se espanta y vienen los derechos humanos. Yo creo que la pregunta que planteó Omar es tropicalizar. No es que seamos igualitos a otro país, pero sí adaptar. Pero es que tropicalizarlo es adaptarlo, bajarle nada más al contexto. Tropicalizarlo es una adaptación. Yo creo que puede ser una creación, salvo lo que yo creo que se va. Al final de cuentas, ahí lo que platicaban hace un momento, coincido con lo que decía hace un momento Josué, en el aspecto de que a veces las condiciones geográficas, como decían hace un momento, de Noruega, Canadá, Estados Unidos, pues bueno, son muy apartados, entre comillas, de nosotros. Pero platicamos hace un momento el tema de Cuba. Cuba, bueno, lo tenemos aquí muy cerca y es un país que le ha invertido muchísimo a la educación y que, pues bueno, no está de más decirlo, tienen excelentes especialistas en la medicina, han invertido muchísimo en la cobertura, pues bueno, tienen una cobertura del 100%, todos los cubanos tienen oportunidad de poder acceder a la universidad de forma gratuita, que es parte de lo que platica y de lo que plantea nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todos tengan acceso a la educación. Yo no veo mal la comparación, yo lo veo bien. Hay que copiar cosas que sean buenas, no copiar lo malo. Hay que checar qué cosas está haciendo cada país en cada rubro, porque como decías tú hace un momento, bueno, Cuba es muy buena en medicina, pero tal vez no sea muy buena en la parte de la agricultura, como lo que decía Olivia, que nosotros hace años éramos un referente a nivel nacional en ganadería, en agricultura, en muchísimas cosas que debimos de haberlo seguido siendo, y que bueno, se ha echado a perder esa parte, ¿no? Se ha descuidado el campo. Pero yo sí creo que hay que voltear a ver
qué están haciendo otros países, sin obviamente perder la esencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Hace un momento Josué decía, México es un país que le invierte muchísimo, es el primer país que le invierte mucho. El problema es que si tú checas la Secretaría de Educación, por poner un ejemplo, en Tabasco, el 97%, 96% del presupuesto es para pagar salarios. Y el 4% para cuestiones que tiene que ver la Secretaría de Educación. ¿Cómo vamos a avanzar si solo es una pagadora? No hay una planeación de no solo ser una pagadora, de alguien que le pague nada más a los maestros, sino que evalúe a los maestros, que los prepare, que evalúe la infraestructura, que invierta en la infraestructura, que tenga un plan de desarrollo para poder caminar hacia donde queremos. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con Josué, que creo que no debemos de copiar nada de otro país, sino al contrario, necesitamos tener gente muy enfocada en eso, investigadores que se dediquen a lo nuestro. Tenemos que crear modelos y planes de estudio, pero que estén enfocados a nuestra propia realidad. Sí, sí es cierto que tenemos muchas oportunidades, que hay la equidad y la inclusión para entrar a cualquier institución educativa, pero nosotros tenemos ciertos problemas que sí nos pegan mucho en la educación, y uno de ellos es el desempleo. O sea, podemos tener las universidades, podemos tener todo, pero si yo, padre de familia, tengo un hijo en la primaria, tengo un hijo en la prepa y tengo que ir a la universidad, pero tengo un salario de 120 pesos. O sea, ¿cómo le puedo dar educación? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Pues, Así es. Somos un país con oportunidades, entre comillas, Así es. pero que en la realidad no tenemos nada. Así es. No tenemos oportunidades. Yo quiero pasar a una pregunta muy importante. Hablabas hace rato de que la educación en todos los niveles cambia. Y en el nivel donde tenemos problemas de acceso a la educación es en el universitario, en el máximo nivel. ¿Es posible lo que dijo el presidente? ¿Pueden accesar todos los jóvenes a la universidad? ¿Tenemos la capacidad para hacer eso o no la tenemos? Yo creo que tenemos que reinventarnos. Olivia decía una parte muy importante, el tema de la educación a distancia. ¿Dónde se va? Conforme va subiendo la pirámide, de lo que hablaba yo hace un momento, en kinder, bueno, hay un número determinado de niños que entran. En la primaria es donde ya empezamos a ver el bloque de jóvenes. En la secundaria empieza a adelgazarse. En la preparatoria comienza a adelgazarse todavía más. Y en la universidad, pues bueno, es la cúspide del adelgazamiento, de lo que no egresamos, de lo que platicaba hace un momento la diputada, que ya lo llamaba muy bien, de la deserción que empieza. Entonces, ¿la solución tú crees que está en lo digital? No solo en lo digital, hay distintas formas de reinventarse, no solo la cuestión a distancia, que es una de ellas, también está el semiescolarizado para los jóvenes, por ejemplo, que estudian y que trabajan, que solo tienen que acudir viernes y sábados, por poner un ejemplo, a mí que me tocó ser líder estudiantil, y hay otro tipo igual de distintas... Creo que falta que todos los jóvenes conozcan todas las opciones que hay. Mayor difusión. Pero vamos a hacer un corte porque si no nos marcan nuestros productores aquí, así que... regresamos en un momento. Fuera del aire ya nos dijimos de todo. Así que... Es un país que le ha invertido muchísimo a la educación y que, bueno, no está de más decirlo. Podemos tener las universidades, podemos tener todo, pero si yo, padre de familia, tengo un hijo en la primaria, tengo un hijo en la prepa, tengo que ir a la universidad, pero tengo un salario de 120 pesos.
Expo Oil and Gas México 2019 se celebrará del 26 al 28 de marzo del 2019 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Podrás tener la oportunidad de detonar alianzas estratégicas, negocios o redes de contacto para tu compañía, todo dentro de un escenario en el que la industria exige afrontar nuevos retos ante la demanda de productos y servicios que se están requiriendo en el mercado. Más de 70 expositores de 17 países. No dejes pasar esta oportunidad. Expo Oil and Gas México 2019. No se corta la inspiración, vamos de una vez. Este es el último bloque, ¿no? Este es el último bloque. Pues hay que cortar. El tema de la universidad. No te preocupes, no, me dices, da control tú ahí. Entramos con ustedes. En 5, 4, 3, 2. Ya se puso sabroso este asunto, diría el Choco, así que vamos a continuar para no perder ese picor, diría el Choco, que tenemos. Continuamos con el tema y la pregunta, maestra Olivia, ¿cómo ve ese tema de la educación para todos? Digo, somos educadores, yo diría evidentemente que hay educación para todos. ¿Qué opina usted? Fíjense, Omar, Ernesto y bueno, amigos de la mesa, que el tema de la universidad ya no nada más es un tema de la educación formal. Las empresas están dejando de contratar egresados de las universidades y están contratando gente con información muy básica, como dijera el proyecto Tuning, mínima, necesaria para empezar a trabajar. Entonces lo que hacen es que ellos mismos generan sus propias universidades o procesos de formación. Así lo hacen en Venezuela, así lo hacen en Colombia y en países de Latinoamérica en donde hay una actividad económica buena. Entonces eso también es una oportunidad, pero como país seguimos con la cultura de la educación formal, que es un poquito lo que nos está desfasando de la productividad a la que debemos aspirar los mexicanos. Entonces, opciones educativas las hay, pero hay un poquito que pensar en qué es lo que necesitan nuestros empleadores y qué es lo que necesita la sociedad que nosotros les demos. Conclusión a lo que dijo usted, a ver si lo parafraseo bien. Jorge dijo lo virtual, usted dice crear nuevas opciones. Las empresas están creando opciones educativas. Y entonces, la misma pregunta de hace rato, ¿sí vamos a poder involucrar a todos los jóvenes en el acceso a la universidad, diputada? Bueno, miren, hay una promesa de nadie me ha respondido nuestro presidente de la República. Hace rato hacía la pregunta, decía, ¿todos tendremos oportunidad? Yo les digo que sí. Pues yo vuelvo a retomar el caso de por qué no tenemos oportunidades, todos, por qué no tienen nuestros jóvenes, por qué no tienen oportunidades de entrar a X. El problema es el desempleo. Yo decía, lo recalco, el desempleo es la madre de toda la desgracia que estamos pasando. Si hablamos de oportunidades, como mencionaba la maestra, a distancia, pero también tenemos que aterrizar nuestra realidad. ¿Hasta dónde? ¿Quiénes tienen acceso a internet? O sea, ¿quiénes? En nuestras comunidades, ¿quién puede llevar una carrera en línea? No. Ok, para poder solucionar el problema, entonces primero hay que solucionar el problema laboral. Ahora. Y así sí vamos a tener acceso a todas las universidades. ¿Por qué Andrés Manuel? Yo voy con esto. ¿Por qué Andrés Manuel dice que todos tendremos oportunidad? Porque Andrés Manuel
tiene un programa precisamente para esto. Vamos a tener becas, el problema es dinero. Vamos a tener becas para nuestros alumnos universitarios, para el alumno que está en la carrera, pues todos hemos pasado por ahí, saben, en la carrera. Vamos a tener 3.600 pesos mensuales. Pues yo creo que es una oportunidad para que el joven diga, pues no puedo, se me limita. ¿Qué más vamos a tener? Para los alumnos de preparatoria. Jóvenes construyendo el futuro. Sí, es un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Donde Me gusta también el del trabajo que le dan los jóvenes. Nuestros jóvenes que estén en la universidad van a tener la oportunidad de una beca. Okay. Nuestros jóvenes que estén en la preparatoria van a tener la oportunidad de tener una beca de 2.400 pesos. En la universidad van a ser 2.400. Que perdón, diputada, que hay algo muy importante que hay que señalar. Mucha gente está con la idea, oye, el presidente va a mantener a los ninis. No se trata de eso. La gente yo creo que no ha comprendido algo que es clave. Es que no van a tener un apoyo y va a haber la vinculación con la empresa para que ese chamaco que esté recibiendo ese dinero vaya a una empresa a practicar. No esté nada más sin hacer nada. Pues. Esa es otra vez. Por ejemplo, para el muchacho que termina la preparatoria y no pudo tener para pagar una ficha en un nivel superior. Yo quiero creer que es parte de que no ha habido una difusión de esa parte, o sea, que nadie conoce realmente. ¿Qué va a pasar? Nuestro joven de preparatoria que se nos quedó sin estudiar, hay una beca que se llama de capacitación. Te van a dar una beca, te van a, quiero estudiar, quiero prepararme en enfermería, pues te van a mandar a un hospital, pero no te va a pagar el hospital. Vas a estar becado y te vas a capacitar y ahí está tu oportunidad. Ya no hay pretexto, es pues. Es así cuando dice Andrés Manuel que todos vamos a tener oportunidades, que no nos va a quedar ni un joven sin oportunidades. Excelente. Porque eso es lo que nos hace falta, las oportunidades. Okay, Josué, ¿estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que mira, vamos a hacer... Nada más respóndeme, ¿van a centrar todos los universitarios ahorita en este sexenio en la universidad todos? Pero es que yo no sé el futuro, para empezar por ahí. O sea, no tiene una bola. Sí, no tengo una bola de cristal. Pero o sea, lo que acaba de decir bueno, es el deseo, te voy a decir la verdad, digo, objetivamente el deseo se aplaude. A ver, tenemos un problema como decíamos, de accesibilidad a la educación. ¿Cómo lo resuelves? No es... Yo entiendo que hay un problema más complejo que solamente que los jóvenes que entren a las universidades. Pero a ver, si las empresas te están pidiendo un título, bueno, mínimo apóyales a los chavos a dar un título. No sabemos, y ahí es donde secundo esto, no sabemos bien de qué se trata, porque no ha habido, creo, un momento entre lo del huachicoleo y entre lo de todo, no ha habido un momento para hacer una difusión de esto, sobre todo porque, bueno, en las entrevistas mañaneras de nuestro presidente, pues también los periodistas le preguntan de chile, de mole y de manteca, y bueno, creo que primero tenemos que conocer bien cuál es el plan. Yo creo que hay que anexar. Pero no podemos decir que va a fallar. Para empezar, yo no quiero que falle, para empezar, y creo que estaríamos mal si quisiéramos eso. Ya se nos va a terminar el programa, así que queremos terminar con las últimas dos preguntas, Omar. Sí, bueno, vamos, yo creo que más que pregunta, yo creo que todos los que estamos aquí son personas que en lo particular yo admiro, algunos he visto hace muy poco su trabajo, pero veo el ánimo, veo el deseo realmente que hay de... Ya vimos lo malo, estamos en una etapa ahora de para adelante y de entrada estamos con la actitud adecuada, el ánimo de querer hacer algo. Así que yo brevemente le preguntaría a cada uno, desde el rubro de su competencia, ¿qué podríamos hacer para que Tabasco, por ejemplo, mejore en educación? ¿Qué me compete a mí como diputada? ¿Qué me compete a mí como profesora? ¿Qué me compete a mí como líder social? ¿Qué me compete a mí como ciudadano? ¿Qué hacemos? Maestra. Revisar los planes de estudios. No podemos seguir formando personas que no producen nada. En materia de educación, por ejemplo, los estudiantes de educación de cualquier universidad, colegio, escuela, lo que sea,
privada o pública, no atiende las necesidades educativas de ninguno de los niveles. No saben intervenir, por ejemplo, en cuestiones de problemas de aprendizaje, no están instruidos correctamente en materias tan básicas como español, cálculo, matemáticas, etc. Entonces creo que hay que revisar los programas educativos de todos los niveles para que puedan dar en el blanco. 20 segundos. ¿Qué me toca a mí hacer? Sí, como diputada. Bueno, como diputada, pues yo ya lo estoy trabajando. Tenemos la reforma del 2012, que también fue que con eso se vino abajo todo. Pues ahí no solamente reformarla, se está revisando y se va a derogar. Queremos reformar, pero que vaya encaminada a la educación de calidad, que sea de calidad, no solamente nos quede en un discurso, sino que también ahí tenemos que apoyarlo también de planes y programas, de instituciones educativas, bueno, todo lo que conlleva. Excelente. Jorge, ¿qué tenemos que hacer? Me salgo un poco de la pregunta, nada más para contestar lo que decía hace un momento Josué, y coincido mucho con lo que decía la diputada. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente ahorita? El presidente, todos los cambios que se quieran hacer en una política conllevan tiempo. No es como que hoy en día ya entró Andrés Manuel y a mediados del año va a meter a todos los universitarios. Sí, claro, no puedes tú. ¿Qué es lo que yo creo que está haciendo el presidente ahorita, que para mí es básico y coincido con la diputada? Está metiendo un programa de becas como plan emergente para que se dejen de salir los jóvenes que ya están. Mantener a los estudiantes que ya están. ¿Por qué? Porque coincido con la diputada lo que decía hace un momento. La deserción se da por la falta de economía. Pueden ser distintos los temas, puede ser un tema de desempleo, son muchísimas cosas. Yo fui líder estudiantil y me tocó jóvenes que ya no los mantienen sus papás, pero bueno, se casaban a edad temprana y bueno, ya tenían que sostener una familia. ¿Cómo los ayudas? Lo que está haciendo hoy el presidente es detener la deserción. Es un plan emergente esto de las becas para mantener a los jóvenes que ya están hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer en Tabasco para mejorar la educación? Primero tenemos que trabajar de la mano con los maestros, platicar con los maestros. Si tú vas a una escuela primaria, a mí me toca a veces ser padrino en muchas escuelas, kinder, primaria, secundaria. Tú platicas con un maestro y lo primero que te va a platicar el maestro es que no hay una inversión como tal en infraestructura. Tú llegas a una escuela, la diputada no me va a dejar mentir, cuando llegue le van a decir, oye, aquí necesitamos una bomba de agua, los baños, construir un salón. Eso es de toda la vida. Tenemos que invertir en la preparación de los maestros y en más infraestructura. Yo creo que los planes de estudio no están mal, yo creo que el problema no está ahí, sino tenemos que aplicarlo, pero tenemos que invertir mucho más en la educación. José, 10 segundos creo que te robaron. Perdón. No te preocupes. Yo creo que invertir en cámaras empresariales que puedan fomentar becas para institutos privados. Nosotros necesitamos, para acelerar el empleo, necesitamos activar a la iniciativa privada. Y hay muchas ofertas, muchos diplomados de institutos privados que bien se podrían reorientar las becas para allá, y esos institutos pueden incluso satisfacer condiciones actuales del mercado. Lo digo porque nosotros tenemos el nuestro, que satisfacemos cuestiones de marketing digital para chavos universitarios donde no les enseñan nada de ese tipo de cosas. Entre otras cuestiones, si hay tiempo me gustaría nada más agregar que sí creo que va a terminar pasando por una cuestión administrativa el ajuste del gasto público de educación, porque como bien decían, no podemos seguir teniendo un gasto tan elevado en educación y que al mismo tiempo sea por alumno un gasto tan bajo. ¿Por qué? Porque se va todo en gasto corriente. Vamos a tener que hacer una reforma no laboral, pero sí administrativa, para adelgazar ese cuerpo de maestros que pues está cobrando, pero no está dando clases porque está comisionado. Ese es el otro tema. Ese es otro tema. Ese es un gran tema. Y aún hay más, diría Raúl Velasco. Pero bueno, les agradecemos infinitamente, sobre todo a ustedes,
que se tomaron el tiempo para estar aquí. Yo creo que en lo particular, Ernesto, yo me voy con la tranquilidad de que hay gente con el deseo, con el ánimo de hacer las cosas bien y que es tarea de todos. No es tarea nada más del nuevo gobierno, no es tarea nada más de la academia, es tarea de todos los mexicanos que realmente le vaya bien a todo México y en particular a la educación. Yo quiero cerrar con esto. Los valores son los fundamentales para que los jóvenes el día de mañana, teniendo el título y el premio más grande de la educación, no sean los delincuentes mayores. Yo creo que para mí ahí está el eje, creo que coincidimos en eso. Y pues este programa se acabó. Lamentablemente el tiempo fue corto. Les doy las gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Ustedes son nuestros padrinos y madrinas. Les doy las gracias por nos dieron la patadita de la suerte el día de hoy. Y bueno, nos despedimos a todo el público. Le damos las gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga, señores, bien, felicidades, bien. Por favor, o sea, ¿qué es lo que atraviesa todo el modelo educativo?